Saludamos al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Participa. El doctor Zamora es también presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. Doctor Zamora, con los resultados de la consulta popular que ya se vislumbran, que han sido además de alguna manera reafirmados con información oficial que recién cerrará el escrutinio el día de hoy, se da por descontado de que el sí ha triunfado en la consulta popular del agua, sí a que no continúen o a que se prohíban proyectos mineros en las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Y esto significa no en realidad el final de una gran campaña que ha venido haciéndose en Cuenca desde hace decenas de años, sino más bien el comienzo de una especie de ordenamiento que tendrá que hacerse relacionado con la consulta popular, ordenamiento que tiene que ver con cambios institucionales en algunas entidades públicas, con regulaciones de carácter legal que puedan ser desarrolladas como una deriva de este resultado de la consulta. Y allí el municipio de Cuenca, la Comisión de Medio Ambiente, va a tener que jugar un papel. Quisiéramos, ante todo, conocer sus primeras impresiones sobre estos resultados y luego hablaremos en detalle de la tarea que recién empieza. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en este momento a través de Antena 1. En primer lugar, yo creo que vale la pena agradecernos entre todos, los cuencanos, que en mayoría sobrepasará, creo yo, el 81-82% de la votación en el sí. Es un triunfo realmente abrumador. Estamos viendo que con el 20% aproximadamente de la votación se está disputando un segundo espacio para la segunda vuelta en las presidenciales. Aquí en Cuenca ha sido más del 80% de ciudadanos que hemos dicho sí a la conservación de las fuentes hídricas, de las zonas de recarga hídrica, y creo que eso es un triunfo no de alguien en específico ni de un grupo, es un triunfo de toda la ciudad y de toda la lucha de años y de décadas que han venido en torno a este tema. Y viene ahora lo fundamental, Gustavo, lo que usted indicaba hace un momento, ¿qué hacer una vez que tenemos los resultados? Yo creo que son cuatro cosas principales que al menos se me han venido trabajando como siempre con los grupos organizados sobre este tema. La primera es ya plantear con los resultados oficiales al Consejo Cantonal para que apruebe una resolución y enviarle al Ministerio del Ambiente que cumpla lo que dice la voluntad popular, que es ya obligatorio para absolutamente todos los niveles de gobierno. Aquí estamos ya por sobre lo que dice la Constitución, las leyes, las normas, las ordenanzas, la expresión del pueblo soberano está por sobre todo aquello. ¿Y qué es lo que ha dicho la ciudadanía? Prohibición de la explotación en las zonas de recarga hídrica. Por tanto, todos los procesos que han sido concesionados y que no han llegado a ninguna explotación se entienden prohibidos, y eso es lo que ya notificaremos al Ministerio del Ambiente en caso de que alguna concesión pida los permisos de explotación. En Cuenca desde el día domingo están prohibidos por voluntad soberana. Eso como primer punto que considero fundamental. El segundo es lo que usted indicaba hace un momento, Gustavo, acertadamente. Hay que hacer ya una normativa del plan y uso y gestión de suelo, del ordenamiento territorial en estas zonas específicas de las zonas de recarga hídrica para poder regular, conservar, preservar estas zonas de acuerdo al mandato popular, y además de aquello, creo yo, importante de que debemos incluir los temas de participación, de reactivación de las comunidades que viven en altura y que son los custodios, los que están ahí en contacto con las zonas y que se dan cuenta de cualquier asunto que pueda pasar con minería ilegal, con minería legal, etcétera, para que puedan ser también copartícipes de esta participación y cuidado de estas zonas. En tercer lugar, incorporar en el proceso, y eso me encargaré también en la Comisión de Urbanismo de la que soy parte, en el PDOT y en el PUX que se están trabajando. Todavía no conoce ni siquiera primera sesión la Comisión de Urbanismo, entiendo que lo hará ya próximamente, pero hay que incluir ya ahí este mandato popular. Y finalmente, lo que aprovecho, Gustavo, como cuarto punto para compartir, es de que es fundamental ahora, con base en este pronunciamiento popular, crear la mesa por el ambiente y en contra del cambio climático del Cantón Cuenca, en donde deberán confluir todos los actores de la sociedad, organizados, civiles, ONGs, universidades, sectores públicos, etcétera,
para tener política pública donde que se piense en materia de ambiente y además en acciones en contra del cambio climático, que es lo que ahora tenemos que hacer. La propia consulta popular y la forma en que fue aprobada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo Nacional Electoral dejaron, sin embargo, doctor Zamora, un tema no totalmente claro, aquel de cuáles son las zonas de recarga hídrica, qué áreas, qué coordinadas tienen que ser excluidas de la actividad minera. Y esto quedó en manos del Consejo Municipal, del Ministerio del Ambiente. ¿Se ha avanzado en este tema? ¿Se tiene claridad o cuál es el proceso a seguir? Lo que existe, Gustavo, es un convenio que existió hace algún tiempo atrás entre la CENAGUA, la que era la ex CENAGUA, que era la autoridad del agua en ese momento, hoy ya extinta, en donde hizo un convenio interinstitucional con el MAE y con ETAPA precisamente para la delimitación de parte de estas zonas. Entonces, eso tendrá que ser ratificado porque además fue, insisto, un convenio interinstitucional de coordinación técnica y con respecto a las zonas de delimitación de las zonas hidrográficas, de las 5 zonas hidrográficas que se aprobaron en la consulta popular, eso efectivamente tiene que ser ratificado por la autoridad del agua. Pero aquí yo no tengo ninguna duda de que eso se ratifique o si es que cambia, cambia muy, de manera muy pequeña, por decirlo de alguna manera, porque se trata de coordenadas. Se trata de accidentes geográficos que delimitan zonas hidrográficas en donde, por ejemplo, como es aguas arriba, si es que existe un accidente geográfico que sobresale y ese es un punto de referencia, pues ese está ahí, no va a cambiar. La coordenada va a ser esa y solo esa. Entonces, en ese tema tiene que ratificar la autoridad del agua, completamente de acuerdo, pero no va a poder mover una montaña o un hito geográfico ni un accidente geográfico para que esto pueda variar de manera importante. Por lo tanto, eso seguramente será ratificado de manera técnica como corresponde. Pero es una decisión, un proceso de decisiones en realidad que tendrá que tomarlo también el sector público centralizado, me refiero al gobierno central, la autoridad del agua, sabiendo la política pro minería que ha llevado adelante y lleva adelante el gobierno del presidente Moreno, no se vislumbran riesgos en el camino. Efectivamente, eso siempre será un asunto de discusión con altura, con argumentos. Hay quienes pues están a favor de hacer minería y de destruir los temas de la naturaleza y el ecosistema donde son zonas sensibles. Y bueno, quienes hemos dicho que no, y además Cuenca se ha pronunciado de que no va a permitir aquello, y estaremos vigilantes, eso sí, siempre. Para eso mismo es esta mesa que voy a proponer desde la Comisión de Ambiente que presido, para que sea aprobada por resolución del Consejo Cantonal, y ahí estemos todos, no únicamente los que están a favor, en este caso, de prohibir la minería en las zonas sensibles, sino también el sector de la minería, de la geología, los colegios profesionales, porque finalmente es una mesa donde están los diferentes actores para intercambiar ideas y sacar las mejores propuestas posibles para la ciudad. Va a Nunca ser hemos muy, dicho muy que... importante que continúe con un buen grado de actividad la ciudadanía a través de los colectivos que han cumplido ya un papel histórico. Efectivamente, Gustavo, usted recordará que en algún momento contaba yo cómo hicimos este tema de la consulta popular. Usted sabe que desde las esferas de los diferentes estamentos de gobierno, nacionales, locales, no había una apertura clara en hechos, en discurso puede decirse lo que sea, pero en los hechos no había un avance de aquello. Por eso parte de la estrategia para que eso, para que esa papeleta llegue a nuestras manos el 7 de febrero, fue que se presentó a través de los colectivos, del Cabildo del Agua específicamente, con mayor, digamos, accionar, con los Días Unidos, etcétera, la propuesta a todo el Consejo Cantonal. No hubo respuesta en varios días al alcalde y a los concejales, y de ahí ya sabíamos que desde la Comisión de Ambiente íbamos a activar toda la construcción del documento, que efectivamente así resultó. Hicimos las comisiones, luego comisión ampliada, donde se unieron todos los concejales, fue al Consejo Cantonal, se ratificó, y el resto ya sabemos que es una historia que fue única con la Corte Constitucional, con el Consejo Nacional Electoral y finalmente con la decisión de Cuenca. Esta ordenanza que se planificaría para presentarla al Consejo Municipal, pasar las debidas instancias, etcétera, pretenderían normar el uso y el control del suelo exclusivamente en las zonas de recarga hídrica objeto de la consulta.
o se podría trabajar en un documento más amplio que brinde protección a las diversas zonas del Cantón Cuenca? En este caso de las zonas de recarga hídrica, creería yo que tienen que ser puntuales para aquellas, pero eso no significa que podamos también trabajar en los temas con una ordenanza concomitante que también trabajamos en la comisión y conversamos, Gustavo, hace algún tiempo, que son las áreas de conservación y uso sustentable, en donde precisamente vamos armando, como usted se da cuenta, todo un andamiaje jurídico donde que precisamente permita la conservación y la creación de estas zonas que vayan protegiendo el derredor de nuestro Cantón Cuenca para que en un futuro tengamos mejores condiciones para afrontar los embates del cambio climático que otras ciudades que obviamente no lo han hecho y que sufren ya consecuencias hoy en día, desde hace algún tiempo atrás inclusive, por esta situación. Por En lo esta tanto, la ordenanza será ordenanza. importante también, concejal, de alguna manera empoderar en estos temas, dar, y diríamos que por lo menos un pequeño peso para que puedan dirimir circunstancias, tener un poder, un cierto poder de denuncia para canalizarlas a través del debido proceso, por supuesto, las denominadas comunidades de altura, los habitantes de las zonas potencialmente afectadas, que son además las primeras víctimas cuando se dan las intervenciones inadecuadas. Efectivamente, hay que involucrarles a los sectores comunitarios que ahí viven. Eso estará contemplado dentro de este texto normativo, porque además ellos son los guardianes. De hecho, en algún momento acuñábamos el nombre de los guardianes precisamente de estos sectores a esos comuneros que tienen que la normativa permitir algún tipo de incentivo para que ellos sean parte de este cuidado por estar precisamente en unas zonas. Hay que recordar que son zonas de alguna manera pues no pobladas ni transitadas mayormente por actividad humana, pero ellos que viven ahí pues están al tanto y al pendiente de todo lo que ocurre y ellos tienen que ser las alertas en caso de que algo ocurriere y que no se esté cumpliendo el tema de la voluntad, digamos, del Cantón Cuenca, ahora sí cumpliendo con lo que dice la Constitución, el tema de la consulta previa. Bueno, no fue una consulta previa como tal, pero sí una expresión previa de la gente en decidir el futuro de sus territorios. Ahora, la tarea, si bien tiene mucho campo de acción dentro del municipio de Cuenca, esto no es exclusivo. Hay otras y variadas instituciones que tienen que ver con este tema, empezando por el Consejo Provincial de El Azuay, pasando incluso por dependencias ministeriales que se encuentran bajo la tutela del Poder Central. ¿De qué manera debería enfocarse esta gestión interinstitucional para todos los azuayos, todos los cuencanos, incluso aquellos representantes del gobierno, empezando por el gobernador de la provincia, trabajemos en un mismo sentido, rememos hacia el mismo norte? Efectivamente, a través de esta mesa que se pretende conformar, así como existe, Gustavo, la mesa, por ejemplo, para la erradicación de la violencia de género, en donde están muchísimos actores institucionales y sociales, de la misma manera vamos a emular, y de hecho estoy trabajando ya en esa resolución de Consejo Cantonal, para que ahí esté sin duda alguna el municipio, la prefectura, el gobierno nacional a través del MAE, la gobernación, esa instancia, y todos los sectores académicos y también sociales que están, y ONGs, sin duda alguna, que están representando los temas de en torno al ambiente en todos los sentidos, los colegios profesionales, es decir, este organismo plural que reúne a todos los interesados, por decir de alguna manera, en los temas ambientales, es en donde precisamente se irá a confluir la discusión, el debate y sobre todo este tanque de pensamiento para pensar la política pública equilibrada y discutida entre los diferentes actores de la sociedad en torno a lo que es materia ambiental. ¿Cómo se asumirá por otra parte esa tarea que quedó pendiente? Usted se refirió ya parcialmente que compete sobre todo al municipio de Cuenca, por supuesto, con una amplia socialización, como no puede ser de otra forma, para acelerar la expedición del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo en el Cantón Cuenca. Eso es un tema, Gustavo, que yo lo he venido indicando en infinidad de veces en las comisiones de urbanismo. Insisto, yo soy miembro de esa comisión, en donde creo que ya me habré cansado de mandar oficios indicando de que nos pongan ya a discutir en la comisión el plan de uso y gestión de suelo. Recordará usted que la administración municipal nos dijo que su eje troncal iba a ser la planificación. Bueno, ya van 2 años y no pone una hoja de planificación.
en nuestras mesas, en las comisiones, para que comience a discutirse y que llegue al Consejo Cantonal y sea una herramienta de planificación que a la ciudad se le debe desde hace casi 19 años. Fíjese usted, Gustavo, 19 años, desde el año 2003, para ser exacto, un poco menos, ya vamos camino a ese tiempo, pero desde esa época no tenemos una herramienta de planificación, al menos actualizada, que permita, según la dinámica y el crecimiento de la mancha urbana, planificar la ciudad. Ojalá, y ya pronto el presidente, que es el vicealcalde, dicho sea de paso, comience a ponernos al menos lo que ya tienen para ir avanzando, porque yo lo que he dicho es lo siguiente, Gustavo, hay un plazo fatal, que es en septiembre, que ya fue en mayo del año pasado, pero por la pandemia alargaron un año y un poco más. Pero en ese sentido tenemos que discutir, porque yo creo que lo que están pensando es que nos van a dar una herramienta de planificación muy amplia y van a querer que aprobemos en un santiamén y las cosas no son así. Estos temas toman varios meses de discusión, los tiempos apremian, la oferta de planificación del alcalde de la cuenca planificada, yo no veo, al menos en los hechos, no veo, porque no nos ha llegado los documentos que es sobre aquello que tenemos que comenzar a discutir. Ojalá y pronto lo hagan. Nosotros los concejales dispuestos a aprobarlo luego del análisis correspondiente de las socializaciones que competen y sobre todo ya de comenzar a tratar estas herramientas de planificación que hasta la fecha no llegan ni siquiera a la Comisión de Urbanismo, mucho menos al Consejo. Usted como concejal se mueve también en el ámbito de la política, doctor Zamora. Quisiéramos conocer cuáles son sus expectativas sobre el grupo de legisladores azuayos que se está conformando con respecto a estos mismos temas. Algunos de ellos con un pasado, por decir lo menos un tanto dudoso. Juan Cristóbal Lloret, que entraría por UNES, recordamos que fue gobernador de la provincia cuando se hacía esa pomposa inauguración o primera piedra allá en Río Blanco, y él defendía, de hecho, a capa y espada este proyecto, presentándole como una de las importantes fuentes de mano de obra que se estaban generando. Marcelo Cabrera, quien también tuvo una actuación un tanto sinuosa, a pesar de, en algunos casos, posiciones que tomaba el exalcalde. El Consejo Municipal logró erradicar la minería del Cantón Cuenca, por lo menos en la letra, y luego se hicieron importantes publicaciones que han quedado para la historia y como importantes referentes, sobre todo aquellas que se generaron en la empresa Etapa, aún bajo la administración del anterior alcalde. Están dos potenciales asambleístas por Pachacutic, viniendo de la mano con Yacu Pérez. No dudamos de su vocación medioambiental. Hemos conversado con los dos y de hecho son convencidos por este tema, y lo completa un asambleísta por Izquierda Democrática. En esto resulta muy importante, hablábamos ya de las instituciones, pero que también los representantes públicos trabajen en forma unánime en la provincia de La Suay. Sus expectativas sobre este grupo de legisladores que empezarán a actuar ya en este conjunto a partir del 24 de mayo, días antes en realidad. Gustavo, yo coincido con el análisis sucinto y claro que usted ha hecho de los diferentes hoy asambleístas, a quienes les deseo el mayor de los éxitos en sus funciones. Más allá de lo que ellos piensan y han hecho, yo creo que es una vuelta de página a partir del día 7 de febrero, en donde mayoritariamente el pueblo de Cuenca, que en gran parte ellos representan, porque son legisladores de la SUAY, pero obviamente Cuenca quizás es el grueso de la población, por ser cabecera provincial, y en ese sentido yo creo que tendrán que actuar, al menos es mi expectativa y mi llamado, en función precisamente de los temas. Hay que recordar que ellos, todos ellos, se pronunciaron a favor de la consulta, no sé si por un tema político o no, o de convencimiento, pero lo hicieron públicamente, y yo más bien apelo a ese pronunciamiento, que espero lo hayan hecho con convencimiento y no por únicamente caer bien en un discurso, y que actúen conforme ya en los temas legislativos Bueno, que les... Marcelo Cabrera, por lo menos en entrevista el día de ayer con nosotros, ha ratificado esta vocación. Nos dijo que no fue solamente un tema de campaña. Yo espero que así sea y lo creo también, Gustavo. Yo fui parte del consejo en donde el exalcalde Cabrera, hoy asambleísta, pues si bien quizás en algunos momentos demoró un poco la decisión, pero la decisión se dio y hay que ver los hechos, las decisiones se dieron y eso es lo importante después de cualquier proceso que se lleve adelante. Por lo tanto, yo espero que más allá de lo que ellos han indicado, que hagan respetar un pronunciamiento legítimo, abrumador del pueblo cuencano, que si es que hubiera sido a nivel de la SUAY, estoy seguro que habría sido de manera
muy similar, si no mejor, y en ese sentido, pues la expectativa es de que si es que no cumplen, habrá que hacerles recuerdo de que tienen que cumplir la voluntad de quienes ellos hoy representan. Vale la pena también tocar el momento que estamos viviendo de enorme incertidumbre en cuanto a la definición de quiénes pasan a la segunda vuelta. Un comentario, doctor Zamora, sobre este tema. Mire, yo creo que hay que seguir esperando con paciencia. Yo normalmente estoy chequeando con bastante detenimiento el comportamiento. Voy viendo que la muestra se va agrandando en favor del candidato Yacu Pérez. Espero que la tendencia sea así, que se haga de manera transparente. Yo estaría muy contento de que un cuencano pues esté en segunda vuelta y seguramente en la presidencia de la República de ser así. Así que esperamos más bien que ya el Consejo Nacional Electoral no se tome más tiempo, sino que disponga lo que corresponde para que todas estas actas que lo que están haciendo es ratificar, digamos, esta tendencia, efectivamente vaya un candidato que pueda hacer frente a la otra posición que también está en la segunda vuelta y que eventualmente pues pueda Cuenca tener a un cuencano en el solio presidencial. Capítulo aparte merece, doctor Zamora, el papel que ha jugado en el pasado, a pesar de las resistencias internas, incluso que se han dado en ocasiones, pero ha jugado un importantísimo papel la empresa municipal Etapa. Vemos actualmente en una posición muy decidida a Etapa. Vale la pena recalcar también el papel que la empresa del agua potable de Cuenca, que tiene a su cargo importante parte del cinturón verde de Cuenca, tiene que cumplir en lo que se viene. Yo creo que Etapa, Gustavo, si hay que decirlo, jugó un rol importante en el tema de la consulta popular. Yo conversaba constantemente con el gerente y lo hago no únicamente por el tema de la consulta, también por el tema de los ACUS. Yo creo que ha habido ahí un trabajo importante que con decisión hemos ido sacando adelante desde la parte técnica y desde la voluntad política y la visión de quienes toman las decisiones de sacar estos temas adelante. Yo creo que Etapa de hecho, juega y jugará un rol fundamental porque en el tema de la ordenanza de los ACUS, por ejemplo, ellos son los responsables de los fondos precisamente para los planes quinquenales de conservación de estas zonas y además de disponer los recursos al fideicomiso del FONAPA, un fideicomiso del agua, en donde esperamos que esos recursos de contraparte se multipliquen con toda la gestión que se pueda hacer en organismos internacionales y poder seguir avanzando en estos procesos. Etapa, en este sentido, también decía hace un momento de la consulta, fluyó cerca de un anexo que usted recordará, Gustavo, de hecho yo lo mostré en pantalla en su medio de comunicación, de cerca de 400 hojas, que fue el soporte técnico indiscutible que se trabajó a detalle con una cirugía, digo yo, precisa hasta punto y coma, para que los jueces a la final no tengan otra opción, sino de decir, ha cumplido con todo lo que hemos solicitado y se dio el dictamen favorable. Bien, pues esperemos, doctor Zamora, como lo hacemos todos los cuencanos y ecuatorianos, que se despeje ya el panorama electoral, que tengamos los resultados oficiales, confirmatorios de la consulta de Cuenca, para que nos pongamos a trabajar en todos estos temas que se vienen. Y también que se defina quiénes van a la segunda vuelta para tomar allí sí posiciones fundamentales para el futuro del país. Así es, Gustavo, esperamos aquello y más bien hacer una invitación a toda la ciudadanía en estos procesos de ambiente que hemos dado pasos fundamentales y qué bueno que la Comisión de Ambiente pues haya fluido todo esto y vamos a seguir trabajando porque es ahora o nunca en donde debemos tomar las decisiones para el desarrollo sostenible. Decisiones de hoy para que el día de mañana, quienes vivan el día de mañana, tengan iguales o mejores condiciones de las que hoy nosotros como generación gozamos. Le agradecemos mucho. Han escuchado al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.